vamos ahora a la entrevista de qué tal estuve, que vamos a salir un poco del tema político, electoral, como siempre tratamos, y vamos a meternos en una situación que es muy interesante y que muchas veces no se tiene en cuenta en materia de seguridad. Digo esto porque siempre cuando se habla de seguridad se habla de las penas para los que delinquen, se hablan de medidas, se hablan de proyectos de ley en función de paliar el delito o por lo menos endurecer la sanción y ese es el debate, pero poco se habla de aquellos que son detenidos, de aquellos que son alojados en distintas cárceles del país y cuál es la situación, porque ojo, que esas personas después tienen que salir y volver a insertarse socialmente y bueno, hay que ver si esto realmente es así. Por eso vamos a hablar con Paola Espátola, que es secretaria ejecutiva del Consejo Federal Penitenciario, que depende de el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Espátola, Walter Schmidt la saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, es un tema que, como decía, no se tiene mucho en cuenta cuando se habla de seguridad, pero es un engranaje importante en esta compleja situación, ¿no? La situación carcelaria en el país. Uno a veces se pregunta cuál es la situación realmente, porque uno por ahí tiene imágenes de las cárceles por ahí más violentas, que tienen que ver en realidad con cuya responsabilidad o por lo menos competencia es de algunas provincias y de nación, pero más o menos ¿cuál es la situación carcelaria, digamos, a grandes rasgos? A ver, primero tomo lo que usted planteaba al inicio del tema. Es tan o más importante la situación que se vive en el encierro como las medidas que se tomen para prevenir hechos ilícitos, porque de nada nos sirve un encierro conflictivo por 5, 10 o 50 años, porque a veces parece que cuantos más años, mejor, ¿no? Y lo que no se toma en cuenta es cuantos más años o menos años en qué situación. La situación del Servicio Penitenciario Federal, esto es las cárceles federales, las cárceles que son competencia del gobierno nacional, en los últimos 5 años han vivido un cambio realmente profundo, un cambio por la positiva. Yo le diría que se ha cambiado un paradigma en la Argentina, y el paradigma es la superpoblación carcelaria. Estábamos acostumbrados a que en las cárceles todas en nuestro país la sobrepoblación fuera la norma y la falta de esta era la excepción. Y lo que se puede tomar es que en el Servicio Penitenciario Federal no hay sobrepoblación carcelaria. Le digo, en el año 2003, en la cárcel de Devoto, y te digo Devoto porque es lo que está más lejos de cumplir con los niveles de estándares que a mí me gustaría. Está en ese proceso, ¿no? No le tomo la que mejor está, tomemos tal vez el leading case o la que todos miramos, ¿no? Que eran Devoto caseros. Exacto, bueno, es que los botines eran cada 2 por 3 tapas de algunos diarios. Exactamente. Entonces, lo más conflictivo, tomemos en cuenta que es una cárcel para procesados y terminan estando procesados y condenados. Bueno, con todas las negatividades que tiene, en el año 2003 teníamos aproximadamente entre 2.500 y 3.000 detenidos, ¿no? Por la movilidad que esto lleva. Hoy hay 1.500. Ajá. Bien. Entonces esto ya es un dato que tiene que ver con la posibilidad de trabajar de una manera diferente, porque ningún proceso que llevemos adelante en materia de tratamiento de la persona condenada o la persona en encierro va a tener sus resultados positivos si tenemos sobrepoblación carcelaria. Si en un lugar donde tiene que haber una celda, donde tiene que haber 1 hay 3, es imposible que se pueda trabajar. Justamente hablaba de trabajar. La sensación, o por lo menos la percepción para el ciudadano común es que los detenidos, los presos no pueden trabajar. Sin embargo, yo he conocido lo que es el complejo penitenciario de Seiza, que bueno, comparado con las cárceles de las que usted hablaba, como Devoto o lo que era Caseros, es digamos un lugar de alojamiento mucho más seguro y también mucho más habitable para los que
allí se alojan. Ahora sí hacen trabajos, Sí. digamos. ¿Cómo es esa distinción? ¿Pueden trabajar o no pueden trabajar y qué tipo de En realidad trabajo es así. Trabajar es una obligación. ¿A quiénes se obliga a trabajar? A aquellos que son condenados. O sea, sobre los que cuesta llevar adelante procesos tanto de trabajo como de educación son los procesados, ¿no? Entonces, de los condenados el 60% trabaja y cobran su salario. Y su salario es administrado en gran parte por el juez que tiene que fijarse o controlar a ver de qué manera se está cumpliendo con la pena privativa de la libertad, o sea, de qué manera se está en situación de encierro. Y por el otro lado hay un tema que se conoce muy poco, pero que es muy importante. Yo aprovecho estos ratitos para que se sepan. Parte de lo que del peculio, parte del salario de la persona que está presa y trabaja, se destina un porcentaje para la futura reparación de las víctimas. Ah, no se sabe eso. Eso no se sabe. Hay un 21% de ese salario, y le cuento que el salario que se percibe en prisión es aproximadamente un salario mínimo vital y móvil mensual, no es que es salarios bajos, con todos los beneficios de la seguridad social. Entonces, hay un porcentaje que se destina para lo que es la futura reparación de las víctimas, que me parece que desde aquí tenemos que seguir trabajando y profundizando lo que es un cambio de paradigma. La gestión que me encargó a mí la presidenta se basa en 3 pilares: trabajo, educación y reparación a las víctimas. Esta va a ser la única forma en que la persona que esté privada de la libertad y al momento de obtener su libertad se reconcilie con la sociedad. Claro. Eso es lo principal. Y otro punto tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con la reconciliación y con la readaptación social de la que se habla, porque muchas veces se dice, bueno, los presos en las condiciones o el régimen, digamos, de alojamiento no asegura muchas veces que después puedan reinsertarse socialmente, ¿no? Exactamente. Bueno, acá es donde estamos trabajando profundamente en una patita que nos falta, que falta profundizar, y que sería para completar lo que fue, lo que yo le nombraba anteriormente, la reforma, y usted conociendo la cárcel de mujeres de Ezeiza puede dar fe de que lo que digo es cierto. Se está trabajando mucho en lo que es el sistema de pregresos, esto que es cuando la persona ya está pronta a recibir su libertad, o sea, empezar a trabajar lo que va a ser su vida en sociedad. Y sí estamos trabajando una reforma profunda en lo que son los patronatos deliberados. Esto, para que nos entienda más la gente, es lo que se ve en las películas El Oficial de Justicia. Entonces, se está trabajando porque esto es algo que todavía nos falta. ¿Sobre qué vamos a trabajar desde el Consejo Federal, aparte de estos pilares que son los que constantemente monitoreamos y estamos buscando vínculos con empresas, que ya se está trabajando con algunas empresas hace un tiempo? O sea, las empresas trabajan y se les paga hora hombre por parte de empresas dentro de las unidades de detención. O sea, ampliar esta base de lo que es trabajo y completar los estudios tanto primarios, secundarios como universitarios en algunos casos. Bueno, lo que estamos buscando es empezar a ayudar a ver de qué manera podemos trabajar en conjunto, cooperar con los gobiernos provinciales, donde en algunas provincias la situación realmente es muy mala. Y tenemos que empezar por lo que tiene que ver con las condiciones de sobrepoblación. Como le decía anteriormente, con sobrepoblación ningún sistema de lo que utilicemos de educación, trabajo, lo que fuere, va a funcionar porque no se puede trabajar. Claro. Buen día, Espátola Pico la saluda. Sí, buen día. Acerca de este tema, ¿usted cree entonces que es necesario la construcción de más cárceles? Si la construcción de más cárceles no está ligada a construyo más cárceles, entonces el sistema sale a buscar más, entre comillas, clientes para poner en la cárcel. O sea, se necesitan en algunos espacios saberes concretas y específicas. En la provincia de Buenos Aires la sobrepoblación es muy alta. Con estos niveles de sobrepoblación, ningún condenado va a poder cumplir con lo que significa el sistema de internación. O sea, ningún condenado va a poder salir con posibilidad de reinsertarse socialmente. Entonces se requieren nuevas cárceles con una nueva visión
seguir construyendo cárceles para superiores a 500 personas. O sea, es toda una dimensión distinta y una visión diferente de cómo deben ser las cárceles y para qué, cuál es el objetivo final. Hoy, con los niveles de sobrepoblación que se tienen en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en algunos lugares en Entre Ríos, es imposible que logremos el objetivo. Espátola, bueno, un tema muy interesante que seguramente en otro momento vamos a seguir tratando porque realmente interesa en materia de seguridad e inseguridad de la que siempre se habla, la situación carcelaria y la situación de los alojados, en los detenidos, ¿no? Ahí los procesados, obviamente, además de los condenados. Así que, bueno, la invito a seguir en otro momento, si quiere, charlando también de este tema, aquí en ¿Qué tal estuve?, si le parece. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias por su tiempo. Paula Espátola, secretaria ejecutiva del Consejo Federal Penitenciario, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Vamos al informativo, le pedimos disculpas que nos demoramos un poquito, con Daniel Langenecker.